Analizamos la escena del mercado laboral con la ayuda de Emilio González, es profesor de Economía de la Universidad Comillas y CADE. Emilio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hemos visto esos datos de la EPA, parece que el contexto de inflación pasa factura, esas incertidumbres económicas derivadas también del contexto de guerra pasan factura al mercado laboral. Se pierden 100.200 empleos en el primer trimestre del año. ¿Cómo has visto estas cifras? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, yo creo que hay tres conclusiones fundamentales. La primera de ellas es la pérdida de empleo derivada del conflicto como consecuencia de la subida de los precios de la energía, que está haciendo que determinadas industrias estén reduciendo actividad, pero también que al tener que pagar más por la factura energética, los consumidores españoles tengamos menos dinero disponible para otro tipo de bienes y de servicios, lo que está afectando a determinados sectores. En segundo lugar, por todas las incertidumbres económicas que hay en relación con el futuro de la economía, precisamente también a raíz del conflicto, en el sentido de el deterioro de las perspectivas de los consumidores. Recientemente se publicaba la evolución del índice de confianza del consumidor y del índice de expectativas empresariales, y los dos estaban cayendo drásticamente, lo que lleva a parar de golpe el consumo, a parar de golpe la inversión y, por tanto, no solamente a no contratar, sino probablemente a despedir. Y en tercer lugar, tengo que hablar también de los efectos de la reforma laboral, porque aunque en la nota de prensa que ha distribuido hoy el Gobierno se habla del éxito en la conversión de contratos temporales en contratos fijos, lo que sí que es cierto es que el número de contratos indefinidos aumenta menos que lo que supone de caída de contratos temporales, lo cual nos está indicando también que no todas las empresas están transformando contratos temporales en indefinidos, sino que simplemente están acabando con los contratos temporales y no renovándolos. Entonces ahí tenemos también otra parte del aumento del desempleo y de la caída de la ocupación. A todo ello habría que añadir también que los datos de caída de la ocupación también están relacionados con empieza a acelerarse la jubilación de la gente, empieza a jubilarse ya la generación del baby boom, y parte de esos puestos de trabajo se están amortizando. O sea que no es que tengamos precisamente un buen panorama, porque se combinan razones coyunturales, como son las relacionadas con la guerra de Ucrania, con razones estructurales, como es la reforma laboral y como es el comportamiento demográfico. Dentro de ese punto clave que mencionabas, dentro de los efectos de la reforma laboral, hemos visto esos 164.100 contratos fijos más y mencionabas el hecho de que algunos contratos temporales no se están renovando. También nos preguntamos, porque ya tenemos la EPA del primer trimestre del año, ¿no? Pero nos preguntamos si esos contratos fijos que se están creando luego nos van a generar una destrucción de empleo más adelante. ¿Cómo lo ves? Bueno, cuando llegan las crisis, lo primero que se hace es destruir el empleo temporal, porque es el que no requiere indemnizaciones muy altas y permite a las empresas ajustarse rápidamente a situaciones cambiantes de la coyuntura económica. Lo que va a pasar después es que si las empresas no van a poder despedir con facilidad, prescindir de plantilla con facilidad como consecuencia de la bajada de la temporalidad, van a tardar más en despedir, pero también van a sufrir más. Y al final pues tendremos que ir a expedientes de regulación de empleo para poder ajustarnos. Entonces, esto a la hora de afrontar la crisis lo único que supone probablemente es un poco más de rigidez. Ahora, yo también entiendo, por otro lado, que es necesario o que era necesario poner orden en la contratación, en el sentido de que las empresas deben de ir hacia contratos indefinidos para poder facilitar, pues, por ejemplo, la formación de los trabajadores y las personas pues poder tener también una cierta estabilidad dentro de lo que cabe y poder abordar planes de vida. Lo que ocurre es que se ha hecho no por el buen camino, que es hacerlo por decreto, en lugar de incidir en las causas estructurales que estaban explicando los altos niveles de contratación temporal, como son, por ejemplo, los altos costes de despido, las dificultades para ajustar plantillas en tiempo de crisis, ¿no? Entonces, esto puede provocar más problemas a las empresas, que acaben redundando no exactamente en más despidos, sino en más problemas y más desaparición de empresas, precisamente por lo que va a costar prescindir de trabajadores con contratos indefinidos. Una última cuestión, Emilio. No sé si has podido vigilar también estas cifras de inflación, ese dato de IPC que se modera un poquito, ese 8,4%, pero que sigue mostrando máximos. Estamos viendo cómo la inflación también puede tener su efecto sobre el mercado laboral. ¿Cómo estás viendo el impacto de la inflación?
Bueno, la moderación que avanza, los datos avanzados, hay que tomarla un poquito entre comillas, porque en abril tuvimos descensos de los precios del gas porque se movilizaron los países, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, para poder aumentar la producción de gas y de esa manera compensar de alguna manera la situación de desabastecimiento que está provocando la guerra de Ucrania. Pero si miramos lo que ha sucedido ayer y hoy con subidas del precio del gas por encima del 20% a raíz del corte de suministro de gas a Polonia y a Bulgaria, pues estamos volviendo nuevamente a donde no queríamos estar, que es a precios mucho más altos todavía. Entonces nos debemos de tomar el dato de abril como una situación excepcional en una tendencia en la que probablemente van a seguir subiendo la alza hasta que se pueda normalizar el abastecimiento de gas, porque no es tan fácil decir vamos a poner en marcha nuevas explotaciones cuando las empresas dejaron de invertir, porque en 2030 se suponía que se iba a descarbonizar la economía, que se iba a reducir el consumo de petróleo y el consumo de gas y por tanto las empresas no tenían interés en realizar inversiones que no iban a poder amortizar o que no iban a poder explotar al máximo con un horizonte temporal tan estrecho como se ha planteado con la transición energética tal y como se ha diseñado, ¿no? En lugar de hacerlo de una forma más progresiva, de una forma más inteligente. Así es que podemos tener por ese lado nuevos sustos, pero además es que también empezamos a ver el fantasma de los efectos de segunda ronda, porque estamos viendo ya a los sindicatos pedir subidas salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores como consecuencia de la inflación. Y entonces estamos en una situación que podemos caer en el riesgo de entrar en una situación de espiral salarios-precios e inflacionista que nos perjudique todavía más. Así es que es muy pronto todavía para cantar victoria, viendo además el comportamiento y las peticiones que van teniendo algunos agentes. No olvidemos que ya casi 1 millón de personas en este país han visto revisados sus salarios de acuerdo con los convenios colectivos, adaptándolos a la inflación. Lo que ya estamos hablando es de un elemento preocupante porque las empresas van a sufrir en sus márgenes de beneficio o van a tener que llevarlo a precios provocando más inflación todavía. Así es que yo creo que es muy pronto todavía para pensar que esto ha terminado porque no lo parece. Pues Emilio José González, desde Comillas y CADE. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a vosotros.